Eduardo Cáceres Valdivia ya se encuentra con nosotros para la entrevista del día de hoy. Eduardo, en primer lugar, nuestro agradecimiento y un gusto tenerte aquí en Caja de Resonancia con nosotros y con los oyentes arequipeños. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenos días, saludos a ti, a Patricia, una vez más con ustedes, con esta invitación que me permite conversar a través de ustedes también con la amplia audiencia que tienen, particularmente en la ciudad de Arequipa. Adelante. Eduardo, el tema del día de hoy obviamente tenía que ser acerca de Mariátegui, pero el programa del día de hoy no lo tratamos de enfocar en el sentido de un recuerdo de lo que fue Mariátegui en 1930, sino sobre todo en lo que el día de hoy Mariátegui podría significar ante la situación particularmente de la izquierda peruana con la cual nos encontramos, ¿no? El titular del día de hoy era Mariátegui, el socialismo y las izquierdas peruanas. Y parte de nuestro editorial era que hoy es difícil que los sectores, la población peruana reconozca qué es lo que distingue a la izquierda de la derecha, ¿no? Más aún cuando tenemos un partido llamado Perú Libre, que de repente se le podría denominar como serronismo más que como partido, en el Congreso, en la vida política, y que pareciera que él usufructa esta identidad de izquierda, ¿no? ¿Qué son las izquierdas hoy en día en el Perú, Eduardo? Bueno, es cierto que en general, y no solo es un problema en el país, sino en el mundo, hay un desalineamiento, digamos, ¿no?, de las opciones políticas en los términos en los que se los entendía hasta hace algunas décadas, y según algunos ha perdido sentido hablar de izquierda y derecha. Yo no estoy tan convencido de que eso sea real, ¿no? Y para muestra, hablando de nuestro país, yo podría mencionar el hecho de que mensualmente, en sus encuestas que todos leemos, comentamos y que creo son de las más serias que se hacen en el Perú, el Instituto de Estudios Peruanos hace una pregunta a las personas que entrevista acerca de cómo se ubica en el espectro ideológico, digamos así, de 1 a 10. Creo que 1 es extrema izquierda, digamos así, y 10 sería extrema derecha, ¿no? Y después ellos agrupan las respuestas y nos ofrecen un porcentaje de gente que se identificaría como izquierda, gente que se identificaría como derecha y gente que se identificaría como centro, ¿no? Y ciertamente el porcentaje de gente que se identifica como izquierda nunca baja del 20%, ¿no? Se acerca al 30%, a veces sube, a veces disminuye, es oscilante. El porcentaje de derecha, en sus distintas variantes, desde la derecha más liberal, digamos así, hasta la extrema derecha reaccionaria, ¿no? Supera el 30%, pero no más, tampoco llega a ser 40 o 50%. Y efectivamente hay un 30%, 30 y tantos por ciento, que también oscila, de gente que estaría más equidistante. Pero lo interesante, al margen de los porcentajes, es que no lo sé, ¿no? Me atrevo a pensar que es poca la gente que responde no sé, no sé, no sabía cómo ubicarme, ¿no? Sino que al final opta por. Ciertamente habría que preguntarse qué tiene en la mente, qué tienen en la vivencia las personas que responden de una u otra manera identificándose con la izquierda, pero en general yo creo que hay algunos temas, ¿no? Eduardo, sí. Esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los temas o las preocupaciones o las ideas que hacen que las personas se identifiquen como de izquierda y sigan pensando que una izquierda existe? Yo creo que el tema central, transversal, es injusticia, desigualdad, discriminaciones, exclusiones, ¿no? El hecho de que estoy mal, no simplemente que soy mal, sino que siento que yo estoy mal y otros están bien, y que hay un orden, un sistema que legitima eso, que reproduce eso. Yo creo que hay una sensación de justicia e injusticia, las dos cosas se presentan juntas, claro, bastante extendida en nuestra sociedad. Yo no creo que ningún trabajador que esté ganando 600, 700 soles informalmente piense que eso es justo, que no sepa cómo protestar, que termine resignándose, que busque completar esos ingresos con otros ingresos de otros orígenes, puede ser.
pero que lo acepte como que es algo justo, como que así es la vida, no, yo no creo eso. ¿Y Como digo, cómo? eso no implica que esté dispuesto a una respuesta, a movilizarse, a cuestionar, ¿no? Ni mucho menos, hay otros factores que entran en juego, el desprestigio de los actores políticos en general, el descreimiento del sistema político, ¿no? Pero yo creo que este eje transversal sería el eje de justicia e injusticia, ¿no? Y régimen, sistema que lo mantiene y cambio de ese régimen, de ese sistema. Eduardo, ¿y cómo verías tú o cómo interpretarías entonces esta sensación de izquierda de un grupo de la población que se revela ante la injusticia, que siente la injusticia, y la representación en partidos y la votación por partidos que se dicen de izquierda? Porque hasta donde yo recuerdo, en las últimas elecciones en primera vuelta, no hemos llegado a esos porcentajes de los que hablamos en las encuestas. Bueno, en general, mira, si se toman los varios porcentajes de la última elección, ¿no es cierto? Es decir, Castillo, Juntos por el Perú, Frente Amplio, no sé si hubo alguna cosita más por ahí, era un poco más del 20%, ¿no? Por ahí está la cosa, ¿no? Ahora, ciertamente, pues, esto de Perú Libre ha sido una execrencia, pues, ¿no? Ya es otro tema, ¿no es cierto? En general, porque lo mismo sucede por la derecha, ¿no? También, es decir, hay una opinión, supuesto, en la derecha los temas centrales, creo yo, son los temas del orden, los temas de la jerarquía, los temas de en fin, todo lo que está relacionado con el orden y la autoridad, ¿no? Pero ciertamente terminan votando por gentes que son pues lo contrario de eso, que son dinamitas para cualquier idea de orden en la sociedad, ¿no? Como es el propio Fujimorismo, que anda permanentemente alterando el sistema político, jurídico, o el propio López Aliaga, pues que es un absoluto fracaso como gobernante de la ciudad y que también pues oscila entre actitudes a veces demagógicas, actitudes autoritarias, etc. Entonces, la desconexión generalizada de estas identidades, digamos, no digo instintivas, pero más motivacionales, ¿no es cierto?, entre eso y el sistema político es indudable, y nos afecta a todas y todos los proyectos políticos por igual, ¿no? Pero yo sí creo que hay la posibilidad de construir a partir de identificar claramente cuáles son los contenidos, comenzar a construir organización y representación que lo exprese más claramente y no volver a caer, pues, como se cayó varias veces, porque no solo es el caso, de Perú Libre y de los Cerrón, ¿no? Es el caso también de lo que pasó incluso en su momento con Ollantumala, ¿no? Eduardo, Sí. habiendo, como tú señalas, digamos así, un pueblo de izquierda, tú dices que ese sería la base sobre la cual construir una organización, un instrumento político. Pero ¿cuáles son las fallas en la construcción de ese instrumento político hasta a la fecha, ¿no? Bueno, Porque luego de la caída del muro de Berlín, luego sí, sí. del auge, entre comillas, del modelo neoliberal, la izquierda, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, los esfuerzos por construir ese instrumento político son fallidos. Hoy día las organizaciones que tenemos de izquierda son más organizaciones electorales, que han perdido en mayor o menor medida el contacto, la construcción de ese instrumento político en la organización social, en los nuevos sujetos populares que nacen del neoliberalismo, ¿no? Producto de las modificaciones y los cambios que conlleva el neoliberalismo. Entonces, ¿dónde está el problema? Hoy en día más aún, ¿no? O sea, la gente de izquierda, no digamos dentro de ello metiéndolo al APRA, o sea, hacen propuestas de carácter no precisamente desde una izquierda transformadora, radical, sino desde una izquierda keynesiana en materia económica, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿dónde está el problema desde tu punto de vista? Bueno, yo comenzaría con el inicio de tu pregunta. ¿Existe un pueblo de izquierda? No es de izquierda. Existe un pueblo contestatario, pro justicia, descontento con el orden existente, ¿no? Eso es importante porque yo recuerdo mucho la frase que está en la famosa carta a los amigos de Alberto Flores Galindo: el pueblo no le pertenece a las izquierdas, ¿no? No sé si es la frase exacta, pero era la idea, ¿no? Así es. Una izquierda que creía que era propietaria del pueblo y del voto popular, y el voto popular
a partir del 90 comenzó a ir hacia otros lados, y después no solo el voto, sino incluso las identidades y los valores, etcétera, ¿no? Pero sí hay una base social múltiple, muy diversa, muy abigarrada, y quizás ese sea uno de los primeros problemas, la complejidad y diversidad de estos sectores populares que no terminan de estructurarse como sujetos. Yo también ahí tengo una cierta distancia frente a quienes muy rápidamente asumen la idea de que ya existe un sujeto popular, ¿no? y poco menos que levantado o insurreccionado en el país. Y creo que eso es bastante ingenuo pensarlo así. Existe un pueblo con esta sensación de injusticia, este malestar frente al orden existente, y que estaría dispuesto a articularse, si hay los procesos adecuados, en un proyecto político transformador. Ahora, de eso no se salta directamente, ¿no? Porque yo tampoco estoy de acuerdo con la tesis de que las derechas han progresado simplemente porque las izquierdas se volvieron reformistas, cosa que es cierta. Pero si hubiesen habido izquierdas radicales revolucionarias en Europa, no creo que estarían mejor de lo que están hoy sus equivalentes, ¿no? Dentro del sistema formal. El problema es mucho más complejo. Es mucho más complejo. La transición de una situación de injusticia, de malestar, a una situación de rebeldía y de una situación incluso de revolución, son procesos que históricamente han sido muy complejos. No es simplemente cuestión de lanzar un rollo, ¿no? Y convocar, etcétera. Es también un problema de las coyunturas por las que se atraviesa, ¿no? Uh-huh. Creo que la raíz, yo vería dos grandes problemas, ¿no? Un primer problema es un problema teórico, doctrinal, es el grave retraso que hay en el análisis marxista a fondo, crítico, de los cambios que se han producido en el mundo, en el capitalismo central, en el capitalismo periférico, en las relaciones sociales, interpersonales, en las subjetividades, ¿no? En la forma de entender la relación con el mundo circundante, ¿no? Todos esos cambios están muy débilmente analizados, y muchas veces en cualquiera de los proyectos que se postulan o que se pretenden o que nos pretendemos, yo insisto en que yo de la política hablo en primera persona, no en tercera persona, que pretendemos hacer algo nuevo, no hemos captado adecuadamente, no hemos entendido estos profundos cambios. Entonces no podemos dialogar, no podemos interactuar con estos múltiples sujetos que son, como tú bien has señalado, Fernando, los resultados de las décadas de neoliberalismo, sin negar que hay también mantención de algunas presencias, de algunas tradiciones y de algunas fuerzas. Mal que bien existe un sindicalismo en el Perú, existe la realidad de la comunidad campesina en sus múltiples y diversas formas. Entonces ahí hay un problema, ¿no es cierto? Yeah. Teórico, doctrinal. Y el otro es el tema social, que tú lo has mencionado, la distancia, el burocratismo, el alejamiento, la pérdida del contacto con la vida cotidiana de la gente. Eso. Eduardo, creo que en parte lo has reflexionado ahora, importante ver cómo ante la crisis del neoliberalismo y la, digamos, pérdida de fe de algunos y ¿qué se llama? Protesta de otros ante la falta de resultados para las necesidades de la gente, es muy impresionante que la izquierda no haya tenido una alternativa y sea más bien la derecha que esté encontrando sus propias alternativas en un radicalismo y un conservadurismo que nos está llevando a extremos. Creo que parte de la explicación la das con esto de la falta de interpretación y lectura que han hecho eventualmente los partidos de izquierda sobre la realidad. ¿Qué pasos tendrían que estarse dando o cuáles serían los principales temas que hay que volver a mirar desde esta perspectiva marxista, de izquierda, que nos lleve a una agenda clara en donde la población pueda identificar que sí hay una alternativa a un modelo neoliberal que parece que no tiene fondo, ¿no? Ya, sí, bueno, es una pregunta compleja y yo no tengo la respuesta, la solución, pero quizás algunas pistas, ¿no es cierto? Claro. Primero, buscar entender lo que está pasando en el mundo, en nuestro entorno, ¿no es cierto? Entender qué cosa es realmente el impacto, cuáles han sido realmente los cambios y transformaciones que ha producido el neoliberalismo, qué cosas han cambiado, qué cosas no han cambiado también, ¿no es cierto? Qué cosas no han, hay formas de solidaridad que se mantienen, formas de acción colectiva que se mantienen, ¿no? Que también tienen que ser tomadas en cuenta, pero darle mucha importancia, creo yo, a analizar y entender
los profundos cambios que se han producido en la subjetividad de las personas y de las colectividades, ¿no? Porque probablemente ahí esté el impacto más profundo y seguramente el más dañino del neoliberalismo y de todo lo que ha acompañado el neoliberalismo, ¿no? Esta última revolución tecnológica, este desarrollo de la virtualidad como principal forma de relación con el mundo circundante, esta privatización extrema de los individuos y a su vez esta invasión que hace el capitalismo a través de las redes virtuales de la privacidad de los individuos, la capacidad que tiene de manipular ya cosas muy profundas, casi los instintos incluso, no solo ya las ideas de las gentes. Entonces, si no se comprende eso, estás actuando con supuestos que no están, ¿no es cierto? O sea, a ver, en la crisis de los 20, ¿no? Cuando aparece la izquierda radical, revolucionaria en Europa, después de la Revolución Rusa, se dirige e interactúa y le va quitando terreno a la izquierda reformista, socialdemócrata, con un sujeto que existía como tal, la clase obrera y sus anexos, ¿no? Sus sectores sociales colaterales, ¿no? Porque ambos, socialdemocracia y comunistas, tenían el mismo origen social y interactuaban con un sujeto al que conocían, ¿no? Con el que se relacionaban. Entonces, el desplazamiento de uno a otro, que fue complejo, por cierto, fue relativamente rápido en términos históricos, ¿no? En Alemania, en Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, en Francia, ¿no? Donde la socialdemocracia era absolutamente hegemónica, ¿no? Rápidamente, en 4 o 5 años se organizan partidos de izquierda radical, comunistas, ¿no? Que le disputan terreno incluso en lo electoral a los socialdemócratas y que intentan revoluciones, la mayoría de ellas sin éxito, pero que cambian la historia de sus países. Pero había un diálogo con sujetos a los cuales se conocía y con los cuales se podía interactuar, ¿no es cierto? Hoy día es un terreno desconocido, o sea, ese mundo, llamémoslo, esa ala de descontentos, de rebeldes contra la injusticia, de gente que se siente mal, que le dicen antisistema a veces, y no sé si la palabra es la más adecuada, pero creo que se entiende a qué me refiero, ¿no es cierto? Sí. Ese 20 y tantos % que ante una pregunta responde sí, yo soy de izquierda, ¿no es cierto? Esas tienen subjetividades muy distintas a las que conocíamos y con las que interactuamos hace algunas décadas, ¿no? Pero, conocer. 2, comenzar desde abajo a articular, ¿no es cierto? Porque el gran cambio que hay que producir en realidad es un cambio muy simple, pero a la vez muy complejo, ¿no? De una sociedad en la cual incluso los pobres, los más excluidos, piensan que para salir adelante hay que competir con el vecino, con el de al lado, o con la familia de al lado, o con la tribu de al lado, comenzar a construir espacios en los cuales se comience a vivenciar la idea de que es cooperando y relacionándonos que salimos adelante de mejor manera, de manera más eficaz, menos tensa, menos desgastante, etcétera, ¿no? Cambiar de la competencia a la cooperación, ¿no? Volver a legitimar la cooperación como forma dominante de acción social y de progreso. Y sobre esa base, entonces, ¿no? Sobre la base de redes de colectividades sociales que ponen la cooperación en el centro de su quehacer, ¿no? Comenzar a construir un proyecto político, ¿no? Que tiene que ser muy radical en el verdadero sentido del término, y la raíz de los problemas, pero que también tiene que ser realista, ¿no? En el sentido de entender que es un proceso de transformación en el cual se irá pasando por distintos momentos y en el cual habrá que priorizar en cada momento determinadas medidas inmediatas, ¿no? Que son las que nos permiten acumular y avanzar en el siguiente proceso. Es decir, no creo que sea viable, por ejemplo, en el Perú, una propuesta que se plantee como tarea inmediata, como plan de gobierno, estatizar a todos los monopolios, por ejemplo, ¿no? Y en el sentido que tú hablas, Eduardo, ¿cómo se encaja esta cuestión electoral? Porque pareciera que lo electoral siempre gana la tarea esa que tú señalas como desde donde se debería comenzar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, lo señalábamos en el editorial, tenemos
a las organizaciones de izquierda, sea las características que tuviera, ¿no? Son más partidos electorales, ¿no? No hay militantes y no hay electores, ¿no? Y no hay militantes sino posibles y muchísimos candidatos a ser, ¿no? Desde concejales, a alcaldes, a consejeros regionales, a gobernadores, a senadores y ahora senadores y antes a parlamentarios, ¿no? Pareciera que la actividad electoral quita el tiempo, las ganas y la necesidad, el esfuerzo de realizar eso que tú señalas de por dónde comenzar en relación al enraizamiento en el movimiento popular nuevamente para una alternativa radical, distinta, de izquierda en el país. ¿Cómo tú ves esa relación hoy en día? ¿No la ves como una cosa problemática? ¿De repente no habría que parar la cuestión electoral y más dedicarse a la cuestión de construcción de esa organización político, partidaria, organizativa? Bueno, la organización se construye en combate, no se construye y después combate, se construye combatiendo. Y el terreno electoral es uno de los terrenos. El más importante es y debería ser el terreno de la lucha social, la organización, etcétera, ¿no? Yo creo que es por falencia de que lo electoral aparece como si fuera lo más importante, ojalá fuese seriamente. O sea, no, pues porque ahí se desarrolla y se desencadenan una serie de apetitos personales. O sea, claro, eso es lo que te da, no el entrar al terreno electoral sin tener una estructura más o menos firme o consolidada. Y ustedes tienen experiencia, han visto, pues, o sea, ¿en qué terminan estas bancadas? En colecciones de individuos, ¿no es cierto? Así es. En las que el partido que los llevó no tiene ni posibilidad ni siquiera de que coticen al partido en realidad, coticen, ¿no? Que le mochen sueldos a su gente, ¿no? Y que sean funcionales a un proyecto, pero yo creo que en el Perú hemos tenido algunos momentos en los cuales las bancadas de izquierda trataban, con muchas limitaciones, de ser funcionales a un proyecto de acumulación, de movilización, estaban al servicio de las causas populares, levantaban temas que iban a ser espacios, que iban a ser paraguas, para que las organizaciones se fortalezcan, para que se acumulen fuerza. Yo no creo que sea abandonando una cosa y que se va a priorizar otra. Sí creo que hay que priorizar, sí, y creo que hay que subordinar. Personalmente, yo soy bastante escéptico en las posibilidades de acción parlamentaria, y no solamente por la calidad de este Parlamento, sino en general. Creo que el sistema parlamentario es un sistema obsoleto, y no solo desde un punto de vista de izquierda, sino en general, en las condiciones del mundo contemporáneo, esta idea de que eliges a 100 tipos para que hablen de cualquier cosa, y hoy día uno sea el presidente de Agricultura, y al semestre siguiente el presidente de Salud, ¿no? Así es. Y hablan cualquier cosa, por no usar otro término más fuerte. No, eso no corresponde, pues ni siquiera, no tiene que ver con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de la información, de la estadística, ¿no? Deberían haber otras formas, mucho más eficaces, de tomar decisiones y hacer leyes en un país. Pero en fin, eso es otro asunto más general, digamos, ¿no? Pero yo sí creo, por ejemplo, ¿no? Y ojalá haya gente que quiera hacerlo bien, que para un proyecto de acumulación política, estratégica, incluso revolucionaria, los espacios de gobierno local y regional podrían ser muy importantes y deberían ser muy importantes, ¿no? ¿Y para qué? Simplemente para que abran espacio, ¿no es cierto? No es para que el gobierno, porque la clave cuál es, y eso es clave en el marxismo, la historia de la lucha de clases, no de políticas públicas, ¿no es cierto? Así es. Pero las políticas públicas son para contribuir a que la lucha de clases se desarrolle mejor, ¿no? O sea, si sale una ley que reconoce derechos sindicales, ¿no es cierto? Está dando una herramienta para acumulación, y ya veremos qué hacemos aprovechando la ley, ¿no es cierto? O si das una ley o un dispositivo municipal, regional, que legitima la existencia de asambleas barriales, vecinales, todo un sistema de consultas, ¿no? Para tomar decisiones. Eso no va a acabar con el capitalismo en ese territorio, por supuesto que no, y seguro tampoco con otras formas de explotación o de dominación que puedan existir, pero va a empoderar sujetos que en el ejercicio de sus derechos políticos irán poco a poco ampliando su visión de las cosas, irán tejiendo relaciones, irán fortaleciéndose y comenzarán a enfrentar, ¿no? En los terrenos de la economía, en el terreno de la vida social, en el terreno de la vida cultural, comenzarán a enfrentar ya la dominación más de fondo, la dominación del capital. Pero yo creo que es como se ubique, ¿no? Yo comparto totalmente que la prioridad es la construcción de los movimientos sociales, de las estructuras de relacionamiento político entre los movimientos sociales, sin duda,
Creo, sin embargo, que es factible pensar la presencia en espacios legales en función de esto otro. Que eso no se ha hecho en los últimos años, básicamente muy pocos son los casos en los que eso se ha hecho, ¿no? Ahora, por otro lado, el otro día en una conversación con activistas de izquierda, ¿no es cierto? ¿Ya? Aparecía, bueno, compañero, ya hay que dejar de votar por el mal menor. Efectivamente, hay que dejar de votar por el mal menor, ¿no es cierto? Hay que buscar tener una alternativa propia para no caer en eso. Pero creo que estos últimos meses nos están demostrando lo que hubiese sido si hubiésemos permitido que Keiko ganase, ¿no? Frente a Ollanta, o que Keiko ganase incluso frente a PPK, ¿no es cierto? Lo que estamos viviendo ahora es apenas una muestra de lo que ellos hubiesen sido en el poder. Entonces, frenarlos en ese momento, votando por, quizás lo de Ollanta y lo de Castillo había más sintonías, ¿no es cierto? Pero fue incorrecto votar por PPK. Yo digo, no fue incorrecto, porque si no, miren lo que hubiese hecho Keiko siendo gobierno, si ahora, desde el Parlamento, en medio de una situación además de un Estado en crisis y en descomposición, todo lo que está haciendo y todo lo que está intentando hacer por aplastar los movimientos y quitarnos derechos, ¿no?